Gracias. Gracias a todos. Vamos a continuar entonces con nuestro curso, ¿ok? Estoy tratando de recordar para algunos lo que ya hemos escuchado tantas veces y alcanzar por primera vez para algunos otros eh, los contenidos del principio divino. Estamos básicamente en la quinta sesión, pero sería el segundo capítulo recién del libro del principio divino. Y el tema de este segundo capítulo es la caída del hombre. Voy a compartir con ustedes este material que nos queda. La semana pasada hicimos una parte, la primera parte de la caída del hombre, y hoy día vamos a concluirlo. ¿Okay? Les recomiendo siempre para aquellos que están escuchando por primera vez o hace mucho tiempo, que tomen algunas notas. De esa manera podemos conversar al final cuando haya tiempo para las preguntas y respuestas. ¿Okay? Entonces, déjenme continuar con este tema. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces, para recordar o para concluir más bien la primera parte de este tema. El resultado de la caída fue un asunto desastroso, muy infeliz, muy difícil, algo que no fue planeado por Dios. Y como ustedes saben, tuvo como motivación los celos, el sentimiento de falta de amor y concluyóse, el proceso tuvo que ver con la caída espiritual entre el arcángel y Eva y la caída física entre Adán y Eva finalmente. Todo esto nos sumió en la profunda oscuridad, resultó en la muerte espiritual de los hombres. Por lo tanto, por esa razón es que podemos decir de que Satanás se convirtió como en el padre de este mundo, como decíamos en algún momento en la semana pasada, ¿verdad? En lugar del mundo hermoso que Dios había planificado, el reino de los cielos comenzando aquí en la tierra, en el mundo espiritual, con Él como centro, como el Padre Celestial, desarrollamos un mundo en el cual un padre falso se colocó en la posición de Dios, y todos los hombres y mujeres se comenzaron a unir, relacionar físicamente a través de un amor temporal caído y formaron familias divididas y sociedades divididas y nación dividida y el mundo. Es decir, comenzó el infierno en la tierra a partir de la caída. Entonces, ¿cómo es que controla realmente Satanás al mundo caído, verdad? El principio divino nos enseña que aún Satanás, quien es el gobernador de este mundo, solo puede ejercer acciones satánicas cuando existe un objeto con quien él tenga una base recíproca. O sea, el hombre se convirtió en ese tipo de sujeto con quien él puede formar esa base recíproca. Los objetos de Satanás son los espíritus malignos que viven en el mundo espiritual. Los objetos de ellos son los espíritus de las personas que viven en la tierra, de aquellos que estamos todavía vivos. Y por supuesto, los objetos que responden a los espíritus de estas personas en la tierra son sus propios cuerpos físicos. Es la manera como actúa Satanás, cómo domina, cómo tiene injerencia en el mundo después de la caída. En efecto, el poder de Satanás se manifiesta en las personas que viven en la tierra a través de la influencia de los espíritus malignos en el mundo espiritual. Esa es la forma como él llegó a dominar por siglos y siglos a la humanidad, ¿no? Eh, Esta fue la aparición del pecado, ¿verdad? Con la caída comienza lo que nosotros conocemos el pecado. Y el pecado a su vez se divide en diferentes tipos, ¿verdad? Hay diferentes categorías de pecado. Pero digamos, para poder tratar de tener una idea clara de lo que es el pecado desde el punto de vista
del principio podemos decir que el pecado es un acto o un pensamiento que viola la ley celestial, creando una condición a través de la cual uno establece una base recíproca con Satanás y entra en una relación de dar y recibir con él directa o indirectamente. En el mundo que Dios concibió originalmente no podría haber existido el pecado. No debería haber ningún acto pecaminoso en el dominio del amor de Dios, porque Satanás tampoco existiría. Pero Adán y Eva formaron una base recíproca con Satanás a través del acto de la caída y pecaron. Y el resultado de esto es que todos sus descendientes viven en un mundo fuera del principio y cometen pecados a través de su asociación directa o indirecta con Satanás. Entonces, hay varios tipos de pecados. Por ejemplo, aquí se menciona comportamientos como los deseos que provienen de los celos, el engaño, o sea, la mentira, la lujuria, que es el deseo carnal, deseo sexual carnal, la tentación en todas sus formas, y lo que desarrolló Satanás a través de todo el proceso de la caída, que fue la seducción, ¿no? Entonces, también podríamos decir que en general podríamos clasificar todos los pecados como pecados que se cometen contra Dios, contra el cielo, pecados que se cometen contra la humanidad, eh, pecados que se cometen contra la creación y pecados así de diferentes tipos que se derivan de este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay toda una división, diferentes categorías en la manera como pecamos ah, todos los seres humanos después de la caída. Sin embargo, hay unos como unas ramas, vamos a decir, principales de donde proviene todo, ¿verdad? El, vamos a mostrar en esto. El primero, entonces, que debemos recordar siempre de donde proviene todo, es el pecado original. Vamos a ver un poquito acerca de lo que nos enseña el principio divino acerca del pecado original, que el pecado original es, es aquel que se cometió originalmente, digamos, a través de la caída espiritual y física del primer hombre y la primera mujer. Este pecado viene a ser la raíz de todos los pecados. Después tenemos el pecado, voy a, voy a leer de acuerdo al principio en el orden que aparece en la pantalla, es un poquito diferente. El pecado original es, ya lo hemos descrito. El pecado hereditario o heredado, como dice acá, es el que uno llega a obtener de parte de sus antepasados a través del linaje de sangre, como se menciona en los 10 mandamientos en el Éxodo 25. Podemos comparar este tipo de pecado con el tronco de un árbol. El pecado colectivo, a diferencia de los pecados hereditarios o propios, es el pecado del cual toda la humanidad es responsable. Podemos citar un ejemplo en la crucifixión de Jesús, la falta de fe hacia Jesús de parte de Juan el Bautista, de parte de los jefes, de los sacerdotes y de los escribas, fue la causa de su crucifixión. Aunque un grupo relativamente pequeño de gente fue directamente responsable de la crucifixión, el cristianismo en particular y la humanidad entera han tenido que cargar con la responsabilidad de aquel pecado. Y como resultado ha sufrido enormemente. Este pecado colectivo es como las ramas de un árbol. Finalmente, el pecado personal es el cometido por cada uno de nosotros, por cada individuo. Tales pecados son como las hojas de un árbol. Todos los pecados tienen su origen entonces en el pecado original, el cual es la raíz de todo pecado. Así, sin limpiarse de este pecado original, nadie puede purificarse de los otros tipos de pecado. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque en el camino de fe, en el camino religioso, en el camino de búsqueda de la salvación, en el que
todos nosotros estamos involucrados, es necesario saber dónde está la raíz de todos los pecados para poder cortarla, para poder eliminar. ¿Cómo será posible terminar con todo este árbol, digamos, de pecados que se han formado, ¿no? Todos estamos inmersos en esta situación, todos hemos heredado el pecado original, todos hemos recibido este pecado hereditario, somos partícipes de cierto tipo de pecados colectivos y nosotros mismos creamos nuestros propios pecados, pecados personales. Entonces es toda una maraña, digamos, de pecados en los cuales nos hemos involucrado a partir de la caída y nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro comportamiento está todo afectado por este tipo de cosas. Entonces, cuando una persona llega al punto de decir, ¿cómo puedo liberarme de este pecado? ¿Cómo es que puedo liberarme de esta situación? Tengo que encontrar la raíz de todo esto, ¿no? Entonces, si encontramos la raíz y podemos buscar la forma de eliminarlo, cortarlo, como en un árbol, ¿verdad? Si ustedes eliminan la raíz, ese árbol va a morir. Aquí en las calles, ¿verdad? De nuestras ciudades hay árboles con raíces gigantescas. Cuando los trabajadores vienen a hacer construcción, vienen a reparar y por equivocación derraman sustancias venenosas para las plantas y tocan las raíces, eliminan esa raíz, la matan, ese árbol se desarma, se malogra, cae finalmente. Eso es lo que Dios está tratando de hacer, atacar directamente, en primer lugar, el pecado original. Tiene que haber alguien que pueda terminar con el pecado original. Cuando la raíz ya no exista, entonces el pecado heredado, que es como las ramas, como el tronco, digamos, el pecado colectivo, que es como las ramitas, y el pecado personal, que es como las hojitas, se van a caer. Entonces, esta es nuestra condición, ¿verdad? Estamos viviendo a partir de la caída con dos naturalezas opuestas. El autor de la naturaleza original es el Padre Celestial, Dios. El Padre, Madre Espiritual es el autor de la naturaleza original. Todo lo creado por Dios tiene la característica de eternidad, no se puede borrar. Todo lo que fue creado por Dios es eterno, entonces no se puede eliminar fácilmente. La naturaleza caída se originó a partir de la caída, fue creada en ese proceso de la caída y por lo tanto es temporal, porque no es creación de Dios, es creación del arcángel, de los hombres inmaduros. Sin embargo, este es solamente un esquema para indicarnos la manera en cómo nosotros, cuál es nuestra condición como seres humanos individuales después de la caída. Incluso podríamos hacer otro esquema. Podríamos poner una naturaleza original como un círculo rojo en medio, rodeado de una naturaleza caída negra alrededor de nosotros. La naturaleza original está allí presente en nosotros. Todo el tiempo ha estado y siempre estará presente en nosotros, mientras que la naturaleza caída está conformada por círculos, por capas que cubren esa naturaleza original. Debe haber una manera, un proceso a través del cual nosotros podemos acabar capa por capa de esa naturaleza caída que no es eterna, que sí puede ser borrada y por eso es que precisamente existe Dios y un plan providencial y existe el camino de la salvación. Si no se pudiera borrar la naturaleza caída, no habría razón de existencia del Mesías, de Cristo, de un camino de etapas providenciales de salvación. No podría ser. Entonces, la naturaleza caída, la naturaleza original siempre nos va a guiar hacia Dios y hacia el intento de vivir el amor verdadero. Todos nosotros tenemos grandes ideales, grandes deseos, fervientemente deseamos el bien en el interior de nosotros. No hay nadie, por más malo que sea, que no desee en el fondo de su corazón vivir de acuerdo con la bondad. Sin embargo, por causa de la naturaleza caída que ha crecido, que se ha desarrollado encima, envolviendo esta naturaleza original, tendemos también hacia el amor egoísta.
Ok, perdón un ratito. Entonces, eh, esa es nuestra situación expresada en todas por todas aquellas personas que han trabajado bastante del lado de Dios, incluidos todas las figuras centrales que conocemos en la Biblia, hasta los fundadores del cristianismo que han expresado honestamente su condición. Por un lado, tendremos hacia la realización del deseo de la palabra de Dios, queremos nos llenamos de Dios y queremos seguirlo, mientras que por otro, por nuestra parte externa, por nuestro cuerpo, tendemos al pecado. Y entonces estamos divididos terriblemente, así, de manera que las personas más santas han tenido que hacer condiciones absolutamente fuertes para poder eh, invalidar nuestro cuerpo para que no pueda ejercer esas acciones, para que no pueda ejercer acciones que se conviertan en pecado. Es el camino de los santos, ¿verdad? Castigar el cuerpo para poder hacer resaltar, aflorar la naturaleza original. Entonces, esa es una cosa muy, muy interesante. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está lleno de ejemplos. Bueno, si recorremos a todos los personajes importantes de la historia humana, de la historia de la salvación, vamos a encontrar eso mismo también, pero particularmente el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a esto, a la forma como nosotros podemos guiar nuestras vidas de manera que aflore nuestra naturaleza caída y que podamos ir matando paulatinamente la naturaleza caída. Pero una cosa importante es esta. El único que puede terminar con la naturaleza caída, es decir, con cortar la raíz del pecado, es decir, el pecado original, es el Mesías. Como vamos a ver después en el transcurso de las charlas, el Mesías es la restauración de Adán, es la aparición por segunda vez sobre la tierra de Adán. Y el Mesías también está conformado no solamente por una persona, sino por dos, por una pareja. El mal vino por la caída de Adán y Eva, como estamos viendo ahora mismo. Entonces la salvación va a venir también a través de la restauración de esa primera pareja. Cuando hablamos entonces de Mesías, de Cristo Salvador, en términos unificacionistas ahora, digamos, basados en las enseñanzas del judaísmo y del cristianismo, podemos decir rotundamente de que Cristo, o el Mesías, es la restauración de Adán y Eva. Ellos llegan a la tierra para poder salvarnos del problema originado por Adán y Eva al comienzo de todos los tiempos. Entonces, hay cuatro características en nuestra naturaleza que son necesarias de recordar. O sea, son nosotros sobre nuestra naturaleza o envolviendo nuestra naturaleza original, aparecieron cuatro características que no deberíamos haberlas tenido, que solamente vinieron por causa del proceso de la caída. Es decir, por un lado, por ejemplo, eh, una de esas características es no ver las cosas desde el punto de vista de Dios, lo cual puede ser llamado también amor egocéntrico. O yo diría que grabáramos en nuestra mente la palabra egoísmo para recordar todo esto. Puede ser sintetizada en la palabra egoísmo. El egoísmo es una práctica, una manera de ser, de comportarse que no debería haber existido nunca sobre la tierra. Es decir, esta característica tan mala, tan difícil es apreciar la vida y todo lo que en ella existe, ah, nuestro prójimo, por ejemplo, la naturaleza, todas las cosas que nos rodean, desde el punto de vista del deseo o interés personal o sectorial, podríamos decir, no teniendo en cuenta el deseo ni el interés público. Lo voy a repetir, ¿ya?
esta primera característica en la cual todos estamos inmersos, todos como gente caída, eh, lo practicamos. Eh, una cosa que debería haber dicho antes es, la Biblia hace claro una cosa, ¿no? Que el pecado es universal, que por más bueno que uno se considere a sí mismo o por más bueno que la gente lo considere a uno, todos compartimos el problema del pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán y Eva. Ellos son nuestros primeros ancestros y esa semilla de maldad que apareció en la caída fue transmitida a través de la sangre, porque ellos se unieron a través de un amor ilícito, formaron familias, formaron tribus, formaron naciones y formaron este mundo. Y entonces todos nosotros, sin haber cometido ese pecado, llevamos en nuestra sangre física y en nuestras características espirituales incluso eh, la semilla de la caída, ¿ya? Entonces, eh, todos somos así. También la Biblia nos dice de que en el mundo no hay bueno, ni siquiera uno. Dice, es algo, una afirmación bastante temible, ¿no? Dice, no hay bueno, ni siquiera uno, ¿no? Es decir, quizás tengo pecadillos, pecados medianos o pecados grandes o terribles, pero todos compartimos el problema del pecado. Entonces, estamos con esa naturaleza. Solamente falta que nos den la oportunidad o encontremos el lugar donde desarrollar esa característica y aflora, ¿no? Si no tenemos control sobre esa situación, aflora esa característica. Es decir, en otras palabras, de nuevo, esta primera característica que sería el amor egocéntrico, podríamos resumirlo como el egoísmo en general, es apreciar la vida y todo lo que en ella hay, a nuestro prójimo, la naturaleza, a todo lo que nos rodea, desde el punto de vista del deseo o interés personal o sectorial, no teniendo en cuenta el deseo e interés público. La segunda característica que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, bueno, aquí están poniendo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, uno entre tantos, de la aversión a los demás, es el vivir como si el mundo estuviera girando alrededor de nosotros también, ¿no? Pues no le damos ninguna importancia al resto de gente. En segundo lugar, la segunda característica de nuestra naturaleza caída vendría a ser el dejar nuestra posición, el abandonar nuestra posición original o adecuada. Esto también podría ser resumido en la palabra arrogancia, ¿ya? Un ejemplo como el que dice acá podría ser el de buscar siempre relaciones de amor sin principios, relaciones de amor temporales, ¿no? Y eso es claro, visible en todo lo que nosotros observamos ahora, ¿no? En el pasado ha sido así y ahora continúa siendo así. Y nosotros podemos visualizar todo esto si no es en nosotros mismos, porque a veces es difícil mirar a nosotros mismos y detectar los pecados, lo podemos ver en la sociedad alrededor de nosotros. Cuando abrimos nuestro teléfono y vamos a las redes sociales, encontramos, por ejemplo, múltiples ejemplos de búsqueda de amor. Esa es nuestra tendencia. Nosotros somos seres que en búsqueda de amor, en búsqueda de amar a otra persona, queremos ser amados y queremos recibir los beneficios de esa relación de amor. Pero lamentablemente el mundo ha vivido sin Dios, ha vivido sin aceptar al Mesías y entonces en consecuencia siempre estamos involucrados mayormente en relaciones de amor sin principio, relaciones de amor temporal, amor efímero, amor sin sentido. Y entonces un amor que daña también, ¿verdad? Entonces, otra manera de explicar este punto sería, siempre estamos exigiendo derechos sin estar dispuestos a cumplir con nuestros deberes. Siempre estamos tratando de ver en uno más valor del que hay y tratar de ver en el otro, en los demás, menos del que ellos tienen.
Ello lleva a la envidia y el deseo de abandonar nuestra posición y buscar tener lo que otros tienen. Siempre estamos comparándonos, siempre estamos diciendo, como me gustaría tener lo que tiene el que está delante mío, o cuando vemos al de atrás me siento falsamente arrogante pensando tengo más que él. Estamos constantemente criticando, comparándonos y todo esto crea niveles de envidia, deseos de abandonar nuestra propia posición y buscar siempre la de otros. Yo menciono ahora las redes sociales porque esa es una de las cosas más evidentes en las cuales uno puede ver la manera como la gente piensa acerca del amor y las relaciones y dónde están centrados los deseos de cada uno, ¿verdad? A veces mirando las redes uno se puede ver a sí mismo también, ¿no? Bueno, entonces resumimos esa segunda característica como la arrogancia, ¿ok? Otra característica de nuestra naturaleza caída es la rebelión. La rebelión. Es decir, esto viene de la inversión del orden adecuado. ¿Ya? Eh, todas son características repetidas de la manera como de los comportamientos o la conducta durante el proceso de la caída, ¿no? Todos son repeticiones de la conducta mala caída que tomó el arcángel, la conducta de Adán y la conducta de Eva, que se quedaron grabadas en nuestro corazón, en nuestra manera de ser y que las repetimos constantemente, ¿no? Otra manera de expresar esta o tratar de explicar esta tercera característica es que esto, la rebelión, nos conduce siempre inexorablemente, esta manera de comportarnos, nos conduce inexorablemente a invertir el orden natural de las cosas. En la sociedad actual, en los hogares y las escuelas, padres e hijos, maestros y alumnos abandonan su posición y trastocan el orden normal y ocasionan una confusión que es fuente de desgracias de todo tipo, ¿no? Entonces, ese espíritu de rebelión sin sentido, ¿no? Es el que está constantemente en nuestro corazón y que produce una serie de desgracias en nuestra sociedad, ¿ya? Todos tenemos la tendencia, lo hacemos frecuentemente, a abandonar nuestra propia posición y así desarreglamos, desordenamos todo lo que naturalmente debería ser y ocasionamos confusión. Entonces, hemos visto que la primera característica es egoísmo, la segunda es la arrogancia, la tercera es la rebelión y la cuarta naturaleza, la cuarta característica de la naturaleza caída, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De la tercera, dominados por los deseos de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, eh, la cuarta característica de nuestra naturaleza caída es la de multiplicar el mal. Multiplicar el error y el egoísmo en las nuevas generaciones es nuestra manera de vivir ahora, enseñando y dando el ejemplo de malas tradiciones y malos hábitos, ¿ya? De esta forma, quienes vienen después ven multiplicados y agravados en sus vidas los problemas de nuestra generación. Nadie quiere pecar solo, en otras palabras, ¿no? Como hemos crecido así, con malas costumbres, con malas tradiciones, entonces queremos que todos los que siguen después de nosotros vivan de la misma manera, ¿no? Es un problema de absoluta ignorancia por un lado, pero también maldad, porque eso no es una manera de arreglar las cosas, es una manera de empeorar. Otra palabra que podría resumir entonces también este comportamiento, esta característica caída tan fea, tan mala, es corrupción,
¿Ok? Le voy a leer de nuevo. Dice, una manera de explicar esto es multiplicar el error y el egoísmo en las nuevas generaciones. Bueno, todo comienza por pequeñas acciones, ¿verdad? Si uno hace una cosa que está mala y la repite constantemente, se hace un hábito. Los hábitos se hacen costumbres, las costumbres se hacen tradiciones, las tradiciones se hacen cultura. Entonces, así se ha ido desarrollando una manera de vivir, culturas en diferentes lugares del mundo que exaltan comportamientos que no tienen nada de bonitos, que son realmente malos y que se siguen como transmitiendo, a veces orgullosamente, ¿no? De generación en generación, malogrando todo eh, como no debería ser, ¿verdad? Entonces, estas cuatro características es necesario de ubicarlas, ¿no? Tengo que reconocer, por ejemplo, si soy una persona en búsqueda de crecimiento espiritual, en búsqueda de claridad en mi mente, en mi cuerpo, y quisiera ser una persona más exitosa en mi vida, sentirme completamente claro, limpio, y ver eso también en mis padres, y ver eso en mis hijos, en mis hermanos, y deseo ese tipo, son cosas que necesitamos, digamos, asumir, ¿no? Una de las cosas en todo proceso de conversión, digamos, religiosa a veces es esta. Uno tiene que darse cuenta, aceptar el estado actual en el que se encuentra, en el que se halla. Es como para que pueda haber una solución a nuestro problema, tenemos que aceptar la realidad nuestra. Nadie va a curar, por ejemplo, a un alcohólico o a un drogadicto, por decir algo extremo, si es que el alcohólico no llega a un momento a pensar, a decir claramente sí, admitir que es un alcohólico. O nadie va a ayudar a un drogadicto sino hasta el punto en que reconozca en su corazón, sí, estoy dominado por este tipo de enfermedad. Y entonces el siguiente paso va a ser la necesidad de querer resolverlo. Pero si no reconozco, si toda la vida niego que tengo esas características, no hay salvación. ¿Sí? Primero es tomar conciencia de, de mí mismo, de mi situación. Segundo paso es tener el deseo profundo de arrepentimiento y el deseo de cambio absolutamente. Y el tercer paso es tomar los pasos necesarios para poder cambiar toda la situación. Ese es más o menos, en resumen, todo el proceso de las conversiones de la gente en general, ¿no? Todas estas cosas, este proceso se da. Pero para eso es necesario mirarnos en el espejo, ¿no? Cuando miramos estas cuatro características, tenemos que decir que no le pertenecen a este o al otro o a fulano, sultano o engano, ¿no? Sino que estas son parte mías, que es así soy yo. En mayor o medida tengo estas cosas malas adentradas en mi corazón y que estas no me dejan vivir como yo debería vivir originalmente y por eso tengo que hacer todo lo posible para cambiar. En ese momento, cuando tomo conciencia de mi situación, viene un deseo profundo de arrepentirme y quiero cambiar, sinceramente. No importa lo que diga el otro, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Nadie me guía, digamos, básicamente a la salvación, sino mi propia mente, mi propio corazón, mi arrepentimiento, el reconocimiento de mi situación. Y cuando llego a ese punto, comienzo a tomar los pasos necesarios para avanzar. Entonces, eso es más o menos la situación por la cual estamos conversando sobre esto, porque eh, la, la salvación de cada uno de nosotros, la curación espiritual de cada uno de nosotros, no va a venir necesariamente de los demás, sino que tiene que venir de nuestro propio deseo, corazón, de nuestra propia decisión. Entonces, podríamos decir que un día voy a llegar al punto en que me voy a enfrentar a esta situación. Yo quisiera regresar, quisiera vivir de acuerdo al deseo profundo, original de mi Padre Celestial. ¿Qué cosa es lo que Él quería que yo hiciera? Digamos, para contrastar esto, ¿verdad? Todo el camino religioso, en realidad, toda la vida de fe que uno llega. Hay gente que pertenece a iglesias, hay gente que pertenece a comunidades religiosas
Pero hay gente que no pertenece a ninguna institución religiosa y sin embargo ha tomado el camino de fe correspondiente, bueno, ha encontrado en su vida a través de las escrituras sagradas la manera cómo salir de eso. Y entonces si yo quiero doblegar mi egoísmo, vamos a decir, quiero vencer sobre mi manera ruin de vivir, centrado solamente en mi propia vida y en mis propias cosas, olvidándome del interés público, tengo que hacer algo que quiebre eso, que lo rompa. Y la única manera de recuperar mi naturaleza caída, mi naturaleza original, instalada por Dios, porque está ahí presente. Todos tenemos la naturaleza original allí. Solamente necesitamos borrar la naturaleza que se ha ido, que ha ido cubriendo la naturaleza original y en un momento cuando vayamos limpiándola poco a poco las naturalezas originales, las características originales de nuestra naturaleza caída van a aflorar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eh, altruismo, en otras palabras, significa apreciar la vida y todo lo que en ella hay desde el punto de vista del interés público. Podríamos decir amando como Dios ama. O sea, el altruismo tiene que ver con el amar de la misma manera como Dios ama a todo lo que Él ha creado. ¿Ya? Entonces, altruismo es lo opuesto al egoísmo. ¿Ya? La manera como vive el mundo es de una manera egoísta. La manera como yo quisiera vivir entonces, una vez que descubro esto, yo quiero ser altruista, tengo que dar de mí, vivir por el bien por el bien mayor, ¿ya? Vivir por el interés público. Entonces, me puedo comprometer a una institución de ayuda a la humanidad, me puedo comprometer a una comunidad religiosa, me puedo comprometer a un grupo donde la gente está ayudando a los demás, ¿ya? Entonces, solo por dar algunos ejemplos, ¿no? La segunda naturaleza, digamos, original es la humildad, en contraste con la arrogancia. ¿No? La humildad es una práctica también exaltada, ¿verdad? En nuestras vidas de fe, en nuestra vida religiosa. Y de nuevo, repito, aunque hay gente que no es tan religiosa, hay gente que es muy espiritual, ¿no? Que descubre la manera cómo hacer esto y entonces comienza a practicar una vida de humildad. Y la vida de humildad es cumplir con nuestros deberes en la vida. La felicidad no viene de la posición que tengamos. La felicidad no es una meta, sino es una recompensa por cumplir con nuestra responsabilidad en la vida. Con nuestro valor generamos nuestra posición. Entonces, esa es la manera de vivir con humildad y una pista, vamos a decir, que estamos mencionando para poder buscar la manera de cómo practicar este tipo de vida, ¿no? Entonces, la tercera palabra clave, entonces aquí para vencer, para cambiar, para revocar, para anular la tercera característica caída para poder vencer contra la rebelión, el espíritu de rebelión que todos tenemos, es el espíritu de mansedumbre. Entonces, muy pocas veces en nuestro vocabulario usamos la palabra mansedumbre. Está en la Biblia, pero no es muy usada en la sociedad porque parece debilidad, parece tontería, ¿no? Pero mansedumbre es una virtud, una manera de vivir que puede destruir, eh, que puede destruir el espíritu de rebelión que fue inoculado en nosotros por la caída, ¿no? Mansedumbre es tomar responsabilidad más allá del límite del individuo, sin utilizar el poder que de ello pueda derivar para mi propio beneficio, sino para el beneficio público. Es una gran palabra, es una gran frase, es una gran meta, sin embargo, no es inalcanzable, porque recordemos, ¿no? Todavía tenemos naturaleza original dentro de nosotros, solo que está tapada
por un montón de capas de naturaleza caída y pensamos que esas capas de naturaleza caída, a eso nosotros a veces nos equivocamos y decimos que es mi manera de ser, esa es mi naturaleza, que no puedo cambiar, que no puedo hacer nada, porque es parte de mí. Y eso es una mentira. La manera como hemos estado viviendo hasta ahora es, hemos estado aflorando, haciendo aflorar, digamos, practicando naturaleza caída. Mientras que nuestra naturaleza de altruismo, de humildad, de mansedumbre ha estado allí escondida, solamente necesita que la practiquemos, que la desempolvemos y entonces va a aflorar. Y la cuarta palabra clave para poder derrotar, vencer a la cuarta naturaleza o cuarta característica de la naturaleza caída es integridad. Entonces, integridad es una palabra también mayor. En general, todos fuimos creados con la semilla, con con el poder, con la posibilidad de ser personas íntegras. Una persona íntegra significa ¿qué? Significa una persona que tiene grandes ideales, que valora muchísimo el bien, la bondad, que valora las cosas más elevadas en el amor para todos, ¿verdad? Es la persona que no solamente tiene grandes valores, virtudes e ideales, sino que es capaz de cumplirla. Entonces, eso se llama una persona íntegra, ¿verdad? Que tiene unidad entre su mente y su corazón. Y cuando hay unidad de mente y cuerpo, entonces el resultado son actos de bondad naturales, ¿no? A veces las personas también piensan que la santidad solamente está reservada para los altares, para las estatuas que vemos en los altares, en las iglesias, o en los libros religiosos, o en las láminas, o estas historias que tenemos de gente virtuosa. Sin embargo, aprendemos a través del principio divino que la santidad es un estado natural al que nosotros vamos a llegar, comportándonos como hombres y mujeres de Dios, como hombres y mujeres buenos, simplemente que hacen todo lo que hay que hacer dentro del campo del amor verdadero. Entonces, esas partes yo quería resaltar eh, y de esta manera concluir, digamos, nuestra charla de la caída humana, a la que todavía seguramente vamos a abordar un poquito más, porque van a haber ocasiones en que tenemos que volver a repasar algunos asuntos de la caída. Pero recordemos esto, de nuevo. Esta charla a veces resulta un poco pesada porque parece enjuiciarnos, parece mostrarnos cara a cara, digamos, la maldad de nuestro ser, pero nosotros no somos originalmente malos, somos hijos de Dios. Originalmente fuimos creados por Dios para hacer un mundo de bondad, somos hijos de Dios. La caída, lamentablemente, nos trajo malas costumbres y tradiciones y formas de vivir que con el correr de los tiempos los hemos ido adaptando, haciendo parte de nosotros y hemos creído y hemos llegado a asegurar que es parte de nuestra naturaleza, pero eso es falso, ¿no? Por eso es que Dios sigue trabajando con constancia y con perseverancia. Algunos de nosotros tenemos corazas de naturaleza caída tan fuertes, tan feas, digamos, tan difíciles de penetrar que demora tiempo y otros tienen más facilidad para hacerlo por condiciones diversas, ¿verdad? Pero todos podemos hacerlo, entonces necesitamos de ayudarnos mutuamente. Si yo ayudo a otras personas para poder llegar a entender esto y a poder vivir de una manera mejor originalmente, y ellos también me ayudan a mí, entonces juntos podemos lograr ese cometido de rescatar al hombre bueno original y a la mujer buena original, y podemos restaurar unas familias y sociedades muchísimo mejores. Yo voy a quedarme aquí concluyendo esta parte. Les digo muchas más cosas que decir sobre este capítulo, pero no quería seguir con el curso si es que no hablábamos un poquito de esto. Es decir,
No, después de la caída no hay que mantenerse con una mentalidad o un sentimiento pesado, como que somos solamente pecadores y ya todo está mal, sino que el mensaje del principio divino es de que a pesar de eso, existe Dios, existen los padres verdaderos o el Mesías, y que existe un camino, existen principios para poder salvarnos. Y por eso es que estamos aquí, para poder salir de esta situación tan difícil, cambiar el infierno, convertirlo en el cielo original. Entonces, con esto yo voy a parar de compartir con ustedes este material. Si ustedes quieren hacer algunas preguntas o hacer su propia reflexión, los invito a esto. Adelante. ¿A quién le gustaría compartir? ¿Qué parte, por ejemplo, le ha llegado un poquito más, le parece más importante de resaltar? La señora Regina tiene ganas de conversar. Buenas noches para Buenas todos. noches. ¿Cómo está, señora? Gracias a Dios, bien. Aquí mucho calor en República Dominicana. Y sí, sí, acá también estamos con un Tormen- poquito de calor todavía, más o menos. Tormentas eléctricas. Gracias, gracias, de verdad. Muy claro, muy claro. Eh, de verdad que Dios bendiga, Dios le bendiga mucho, porque, como le decía, tiene usted un gran don de transmitir y de verdad, esta humildad para usted transmitir esas palabras. Muy bien, yo muy agradecida de verdad. Y ojalá podamos llevarla a otros, por ejemplo, en mi caso, y quien esté escuchando también, eh, quitarnos tanta carga de encima y poder buscar la claridad que usted nos ha hablado, esa claridad de ser nosotros mismos, y sentirnos que cada vez que aclaramos nos acercamos más a Dios, que Dios es claro, que Dios es como el sol de mediodía, que tenemos que vivir así como el sol de mediodía. He escuchado mucho esta palabra en ustedes a veces y nos cuesta mucho porque la gente a veces no entiende, pero tenemos que nosotros no perdernos, no perdernos, como decía un hermano en su prédica, como el caballo, ¿no? Que le ponen como algo Mujeres, para que esas. vaya derecho, nosotros como sentirnos así, porque, y bueno, y bendito sea Dios si alguien puede escuchar y seguir, y que nosotros podamos también juntos eh, practicar, llevar a cabo todo esto. De verdad que es hermoso, hermoso, yo lo siento así, muy hermoso. Y que, como digo, a veces Dios siempre tiene algo para sacar adelante, hay algo. Sinceramente, yo lo veo ahora en la tecnología, refiriéndome a las cámaras de vigilancia, la cámara que ponen en las calles. ¿Cuántos crímenes, cuántas cosas se descubre a través de esto? Y yo digo, cuando el hombre cree que él va a estar en la oscuridad haciendo cosas malas, Dios pone algo para que se descubra el mal. A veces yo hablo con alguien así cuando dice, mira, tal cosa se hizo, pero creían que no, y en los videos apareció esto, y todo fue captado en la cámara. Cuando yo escucho eso, yo siento, Dios de verdad, cada día quiere la verdad, cada día nos hace entender que, no, que el que busca de él no está perdido, está cada día más claro. Él va a ayudarnos, demos el paso. Muchísimas gracias, porque sé que tal vez otras personas quieren Muchísimas opinar. gracias, doña Regina. Muchas gracias a usted por su entrega. ¿Cuántos, usted tiene hijos, Regina? No, No tiene hijos, ok. no, me fue Pero aquí difícil. estamos todos nosotros como sus hijos. Muy bien. Pero trato siempre a lo demás
como hijos, Muy bien, tratando de siempre está bien. sí, ver mi alrededor. Pero Tiene claro, corazón, es mejor lo directo. tiene Yo lo corazón entiendo. de mamá. Está bien. Muchas Sí, gracias sí. por eso. Ya, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión o resaltar algún punto de este tema? A ver, si se animan. Están muy tímidos. Ah. Buenas noches, señor Rafael. ¿Cómo Muchas está, gracias. señora Muy Eliseni? bien, muy bien. Gracias a Dios, sin duda. Muy agradecida realmente por su charla. No es la primera vez, usted sabe que las escucho, pero sin duda, pues uno reflexiona, ¿no? Al volver a escuchar. Y bueno, ahora que usted habla sobre los tipos de naturaleza, ¿no? De caída, de cómo especificó, ¿no? Esta característica que todos tenemos. Es tan interesante, por ejemplo, lo que usted dice, que incluso cuando criticamos, es parte de esa, ¿cuál fue la que él mencionó? La segunda, ¿no? Cuando invertimos el dominio. Ujú. Creo que fue allí donde usted utilizó la palabra cuando nos quejamos, cuando criticamos. O sea, son cosas tan comunes en nuestro día a día que no nos damos cuenta que es parte de esa naturaleza que viene desde ancestralmente, ¿no? Y está tan dentro de nosotros que sentimos que es muy normal. Quizás Mm. decir, bueno, yo soy así, lo sé, pero yo soy así. Entonces, hasta en eso, tan pequeñito, tan pequeñito, nosotros estamos arrastrando parte de esa naturaleza caída, heredada de tantos miles de años. Muchas gracias. Muchas Espero gracias. haber podido expresar lo que quería decir, Perfecto. pero sin duda usted siempre me llega. Está muy claro. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Entonces, nos queda tiempo para un par de reflexiones concisas. Entonces, anímense, por favor. Siempre es bueno. Hola, hola, buenas noches, ¿Cómo está, pastor, a todos, Inocencia? todos los que están. Eh, Gracias. qué Em, bien. quería, quería agradecer, ¿no? Esta charla es muy importante, como dice, como que es para nosotros, ¿no? Identificar todas las naturalezas caídas que tenemos. Yo quería hacer una pregunta, pastor. Es verdad, ¿no? Muy fácil identificar la naturaleza que hay en otros, pero muy difícil identificar en nosotros, ¿no? Y entonces ¿cómo hace realmente, ¿no? ¿Cómo puede identificar esa naturaleza en uno? ¿Cómo, no sé si usted un poquito más me puede especificar? Porque es verdad, todos tenemos una naturaleza, pero en otros podemos identificar muy fácil, pero en nosotros, ¿cómo realmente podemos identificar? No sé si me puede aumentar en esa parte, Ah, explicar un poquito. es una pregunta bien difícil, Inocencia, porque como dice, es súper difícil confrontarse a uno mismo y señalar las terribles dificultades que uno tiene también. Esa es una de las cosas más difíciles, creo. Hubo una misionera que me enseñó siempre de que lo mejor era para poder trabajar eso, es que hacer una vida de oración con el contenido más o menos siguiente, ¿no? De que siempre mencionar en tu oración el arrepentimiento, arrepiéntete o arrepiéntete ante Dios tomando, digamos, por los pecados de tus antepasados. Me decía, no lo tengo escrito ahorita ni a la mano, pero era una cosa muy pequeña. Decía, arrepiéntete a nombre de tus antepasados por todos los pecados cometidos contra Dios o contra el cielo, contra el amor en general.
contra la humanidad y contra la creación. Asume diciéndole a Dios que estás arrepentido por esos mismos pecados que tú mismo tienes y que a veces ni siquiera sabes o lo puedes reconocer. Con el tiempo, ese tipo de oración ante Dios va aflojando, vamos a decir, ¿no? Las cosas que no se presentan fácilmente en la cabeza de uno, en sus recuerdos, en nada. Y entonces uno va dándose cuenta poco a poco de todas las cosas malas que hay que corregir en uno mismo también. También ayuda mucho, por supuesto, en la vida de iglesia, en la vida de fe, el escuchar bien las lecturas del principio divino, los sermones también dados por los demás hermanos. Nunca asumir que los sermones o mensajes son para otros o para la gente caída del mundo afuera, sino siempre tomarlo como si fuera directamente dirigido para mí, especialmente también. Entonces, uno tiene que combatir su naturaleza caída, su corazón duro, acostumbrándose también a ese juicio, digamos, que uno lo pone en manos de Dios, ¿no? Dios también nos va a ayudar, nuestros ancestros nos van a ayudar para ser fuertes, para no caernos más o debilitarnos por eso, sino que tener fuerzas también para trabajar por eso, para restaurarnos como la verdadera persona que debemos ser. Hay muchas formas, supongo, muchos métodos, pero algunos como esos me ayudaron también. Y cada cierto tiempo uno se da cuenta, es tan difícil reconocer todos los pecados escondidos que hay en las rendijas de uno mismo, ¿no? Hay un montón de cosas que van saliendo poco a poco. Sí, pero hay que comenzar, ¿no? Sí. Está bien, muchas gracias. Eh, y cuando uno, digamos, identifica a los demás, pero ¿qué uno puede hacer para que no le choquen, digamos, ¿no? Porque es verdad que encontramos en otras personas mucha naturaleza caída, pero para no criticar, ¿no? Exteriorizar esa crítica que uno tiene en uno mismo, que encuentra en otras personas, cómo uno debe reaccionar, yo no sé, porque de verdad, ¿no? Es muy fácil, pues, en los demás identificar, pero a veces uno exterioriza, pues, entonces causa problemas, ¿no? Y Mm, será mejor que sí, aguantar. yo creo que lo mejor es el ejemplo, ¿no? Creo que lo Sí. mejor es, por ejemplo, alguien no hace nada y yo que me vea haciéndolo, por ejemplo. El ejemplo es una de las mejores maneras de luchar contra ese tipo de cosas, porque reglas de oro en la vida espiritual son no criticar, no compararse, ¿no? Porque si no, eso trae más violencia, más dificultades. Pero hay momentos, ¿verdad? Como cuando usted actúa como mamá o como papá o como hermano o hermana mayor, la corrección que uno ejerce a sus hermanos menores o a su familia también es posible cuando se hace con amor, ¿no? Con cariño, o sea, hay que hablar como papá, como mamá, como hermano mayor. Esos son consejos bíblicos también, consejos del principio divino, también hay que hablar, hay que corregir, pero con cariño, con el sentido de lo hago para ayudarte, no lo hago para doblegarte, no lo hago para humillarte, sino lo hago por tu bien. Pero ese es un nivel también superior, ¿verdad? Hay que trabajar eso, ¿no? Hay que trabajar eso. No es tan fácil. Esas preguntas que usted tiene de inocencia son bien difíciles, pero uno las va trabajando en su vida, sí. Lo que hacía mi papá es como criticaba o nos llamaba la atención, pero no sin antes haberlo hecho, sí. O sea, hacía lo que no hacíamos nosotros, o lo que él estaba fastidiado de vernos que nosotros no hacíamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces uno puede recibir la corrección con cariño, ¿no? Ok, me di cuenta de que tengo que cambiar, ¿no? Mm. Ah, muchas gracias, pastor, muy interesante. Cada día hay que trabajar en uno mismo, entonces. Gracias, gracias. No se puede descansar. Hay que, así es, Siempre hay un aprendizaje. así es. Perdón. Bueno,
¿Alguien más quiere decir finalmente el último? Voy a acotar algo. Sí. Yo creo que, o sea, pensándolo ahora, ¿no? Por lo que estaban diciendo, quizás la crítica tiene algún origen en nuestra naturaleza original, ¿no? Porque todo lo que, a mí, no, siempre detrás de la naturaleza caída todavía, como estaba diciendo José Rafael, está la naturaleza original, ¿no? Entonces, quizás crítica es como el discernimiento, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, nuestra conciencia, nuestra mente original nos lleva a tener un pensamiento crítico para discernir qué está bien y qué está mal. Pero como estoy totalmente de acuerdo, como decía José Rafael, ¿no? A veces podemos criticar a alguien, pero lo importante es la motivación, ¿no? Con cariño y con respeto, y entonces con confianza uno puede, ¿no? Dar una crítica. Pero, y también estoy muy de acuerdo que la oración es fundamental. Yo si tengo a veces algún problema con alguien, alguna molestia, irritación, si oro mucho acerca de eso, me ayuda bastante también a llegar a ver desde el punto de vista de Dios, a tener el corazón de compasión y de amor de Dios, ¿no? Eso quería llegar. Es verdad. Es verdad. Muchas gracias por todo eso. Seguramente hay más cosas que conversar. Ustedes saben que hay gente que gasta miles de dólares para pasar por este tipo, adquirir este tipo de, de cosas, cómo superar mi carácter, mi personalidad, cómo ser una persona más amante, cómo acabar con mi espíritu caído, vamos a decir, ¿no? Eh, pero felizmente tenemos hermanos y hermanas como ustedes, podemos conversar estas cosas básicas y así ahorrarnos un largo camino y Ya. además de recursos. Pero está bien, felizmente Dios está ahí, siempre nos está guiando, nos está aconsejando, nos está dando materiales para poder estudiar y trabajar, ¿verdad? Y bueno, si uno quiere mucho a su familia, tiene que escuchar también a su esposa, a sus hermanos y hermanas, a sus hijos. También todas esas cosas, para eso es la familia también, ¿no? ¿Verdad? Ya. Bueno, entonces, siempre quedarán más cosas para preguntar y para decir, pero vamos a ir resolviéndolas poco a poco en el transcurso en el camino, ¿verdad? En el camino. Amén. Muy bien, entonces les agradezco mucho su presencia. Este, vamos a invitar a más personas para que puedan venir y Aurea, este, Mónica. sí. Perdón, ¿alguien estaba preguntando algo? No. Ok, entonces vamos a concluir aquí. ¿Ok? Que la pasen bien, que todo vaya Gracias, correctamente, gracias. que vaya Hasta muy la bien, que Dios los próxima. bendiga. Sí, muchísimas gracias, Rafael. Ha sido realmente muy enriquecedor. Creo que todos estamos aprendiendo un poquito más cada vez que nos encontramos. Así que nada, la semana que viene más y mejor, ¿verdad? Vamos a ver Ya. si ponemos en práctica un poquito, aprendemos quizás a reconocer nuestra naturaleza caída. Esa creo que nos queda como tarea, Eh, ¿verdad? Ya para el hogar. A ver cómo nos va esta Gracias. semana, ¿verdad? Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias a todos. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias Hasta a luego. todos. Nos vemos la Chao. semana que viene, de todas maneras. Gracias. También. Gracias, muy Chao a interesante. todos. Sí, feliz Felices Chao. sueños. Adiós. Tenga Hasta linda luego. noche, que todo esté como Amén. Dios quiere nada más. Igual, igual. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, Chao, adiós, chao. No, adiós. bendiciones, las Tenga, familias. tenga linda noche. Igual. Gracias. Que descanse y buen fin de semana también, pues. Amén. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Con Dios, con Dios. Nos vemos. Bye. Gracias por la charla. Omansei, omansei. Adiós. Adiós, adiós.